Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu rompe el corazón de miles con una publicación en plena madrugada. ¿Crees que perdonar a quien te rompió el alma puede ser una carga mayor que el dolor? Déjamelo saber en los comentarios. Cuando el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, Esla Turkoglu encendió las redes con una historia en su cuenta oficial de Instagram. No era una foto suya, no era una imagen de trabajo. Era un fondo negro con letras blancas que decía, perdonarte fue lo más difícil que he hecho. Porque a veces, perdonar es el mayor peso que se puede cargar. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia, y las preguntas comenzaron a estallar como fuegos artificiales. ¿Se refería a Halil Ibrahim Ceylan? El público no tardó en sacar sus conclusiones. Y es que la relación entre Esla y Halil, marcada por altibajos, miradas intensas en los sets y silencios cómplices fuera de ellos, siempre fue materia prima para los fans. Aunque nunca lo oficializaron, la química entre ellos era imposible de ocultar. Entonces, esta frase compartida en mitad de la noche, sin música, sin emoticones, sin filtros, fue como un grito ahogado, una declaración dolorosa sin nombres pero con un destinatario claro. Nunca dejé de quererlo, pero también nunca dejé de herirme al hacerlo, habría comentado Esla a una amiga cercana, según fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato. La actriz habría atravesado noches enteras cuestionándose si perdonar era una forma de liberación o una condena silenciosa. Y ahora, tras meses de silencio, su mensaje vuelve a encender la llama del pasado. Halil Ibrahim, por su parte, no ha hecho declaraciones directas. Sin embargo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre el amor, respondió con una frase enigmática, a veces, el corazón se queda donde fue lastimado, ¿coincidencia? El público está dividido, pero muchos creen que estas palabras fueron una respuesta sutil, un eco del mensaje de Esla. Y aquí va otra pregunta para ti. ¿Crees que el amor puede sobrevivir después de tanto dolor? Déjame tu opinión en los comentarios. En medio de este revuelo, un detalle ha llamado poderosamente la atención. Pocos minutos después de la historia publicada por Esla, Halil compartió en sus historias una canción de fondo melancólico, Beni Boyle mi Bıraktın, así me dejaste. Aunque no incluyó ningún texto, el mensaje fue claro para quienes conocen la historia entre ambos. Fue un cruce de indirectas que dolieron más que cualquier declaración abierta. Los seguidores más fieles han desempolvado antiguos videos, entrevistas y gestos en alfombras rojas donde se notaba que lo que había entre ellos era más que simple compañerismo. Muchos recuerdan aquella ocasión en que Esla, al ser consultada por Halil, simplemente sonrió y dijo, hay miradas que dicen todo sin necesidad de palabras. Aquella frase hoy vuelve con más peso que nunca. Y es que esa sonrisa, tan dulce como nostálgica, ha quedado grabada en la memoria colectiva de quienes aún creen en las historias de amor que no necesitan ser gritadas para ser sentidas. En cuestión de horas, los hashtags #Esla y Halil, #perdonar duele y #Beni Boyle mi Bıraktın se posicionaron entre los más comentados del país, mientras fanáticos analizaban cada publicación, cada palabra, cada silencio. Pero la historia no se detiene ahí. Una fuente del entorno cercano a Esla asegura que la actriz había estado contemplando hablar públicamente desde hace semanas. Guardó todo tanto tiempo que ya no podía más. Esa historia fue un desahogo, dijo la fuente. Incluso se rumorea que Esla escribió una carta que nunca entregó a Halil, una carta que habría empezado con la frase, si supieras cuánto dolió perdonarte, tal vez tú también dejarías de dormir tranquilo.
Por otro lado, Alil ha sido visto en los últimos días con un semblante más reservado de lo habitual. Canceló una aparición pública prevista en un evento de beneficencia y se limitó a publicar una imagen en blanco y negro con la cita: "El silencio también es una forma de hablar". Una frase que, sumada al contexto, ha desatado aún más especulaciones. Algunos seguidores sostienen que lo que une a Sly y Alil va más allá de un amor de paso. Que lo de ellos fue una historia mal contada, interrumpida por el orgullo y el miedo. Y puede que haya algo de verdad en eso. Porque a veces, lo que no se dice pesa más que lo que se grita. Y esta vez, tanto el silencio como las pocas palabras compartidas han sido suficientes para volver a encender las llamas de un amor que, al parecer, nunca terminó de apagarse. En redes, los fans han comenzado una campaña bajo el lema "Hablen antes que sea tarde", pidiendo a ambos artistas que cierren el círculo, que se digan lo que tanto se callaron. No queremos una telenovela, queremos un final real para un amor real, escribió una usuaria en un comentario que ya supera los 50.000 likes. Otros, más escépticos, opinan que cada quien ha tomado caminos diferentes y que estas publicaciones solo reflejan nostalgia, no intenciones de reencuentro. Pero, ¿y si el corazón sigue donde dolió por última vez, como dijo Alil? ¿Y si Sly aún se pregunta si hizo bien al perdonar, aunque no haya podido olvidar? En este juego de mensajes crípticos, canciones tristes y frases cargadas de significado, queda una verdad innegable: ambos siguen presentes en la vida del otro, aunque sea a través de sombras y recuerdos. Cercanos a la producción de una serie que ambos rechazaron recientemente aseguran que fue porque no estaban preparados para reencontrarse en el mismo set. Había tensión, emociones sin cerrar, heridas que aún no cicatrizan, señaló un asistente de casting. Y como si el destino quisiera seguir jugando con sus emociones, ambos tienen proyectos en ciudades cercanas y se especula que podrían coincidir en un próximo festival. ¿Habrá un encuentro? ¿Habrá una conversación pendiente? ¿Un abrazo? ¿Un adiós definitivo? Por ahora, el mundo del espectáculo solo puede observar, con el corazón en la mano, mientras dos almas que una vez se encontraron siguen caminando entre sombras, recuerdos, y la posibilidad latente de que, tal vez, aún haya algo por decir. No olvides suscribirte y darle like si quieres seguir enterándote de todo lo que ocurre en este universo de emociones, susurros y amores que aún laten. ¿Tú qué opinas? ¿Debe Sly volver a hablar con Alil? ¿Crees que aún hay esperanza para ellos? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo las historias más conmovedoras del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.